Prólogo. El puente entre la ciencia y el espíritu. ¿Qué tienen en común un antiguo mito griego, el sueño recurrente de un desconocido, y las estructuras profundas de nuestra mente? En el vasto mapa de la humanidad hay líneas invisibles que entrelazan los símbolos de culturas antiguas con los dilemas más modernos. A primera vista podrían parecer caminos dispares, el misterio del alma y los fundamentos científicos de la psicología. Pero alguien supo trazar un puente entre estos mundos. Ese alguien fue Carl Gustav Jung. Nacido en 1875 en una pequeña aldea suiza, Jung creció rodeado de las tensiones de un hogar profundamente religioso y las preguntas de un niño curioso que miraba más allá de lo aparente. Su padre, un pastor protestante, encarnaba la estructura de la fe tradicional, mientras que Carl parecía más inclinado a explorar los rincones menos iluminados de la existencia. Desde joven experimentó una fascinación por los sueños, los relatos místicos y los mitos, un interés que marcaría el resto de su vida. Más tarde, al convertirse en médico y psiquiatra, su camino lo llevó al psicoanálisis, trabajando estrechamente con Sigmund Freud, el padre de esta disciplina. Al principio, Jung fue considerado el heredero intelectual de Freud, el joven brillante que continuaría desarrollando sus teorías. Pero sus inquietudes intelectuales y espirituales lo llevaron a separarse de su mentor. Donde Freud veía conflicto sexual reprimido, Jung veía un tapiz más amplio, un tejido de símbolos, mitos y arquetipos que definían la experiencia humana. Esa ruptura no solo marcó su carrera, también trazó su destino. Jung dejó atrás las certezas del círculo freudiano para embarcarse en una búsqueda única. Entender cómo los patrones simbólicos, los mitos religiosos y las fuerzas inconscientes de la mente conectan a toda la humanidad, más allá del tiempo y el espacio. La obra de Jung no es solo un legado para psicólogos, es un mapa para cualquiera que busque sentido en un mundo de incertidumbre. Sus teorías del inconsciente colectivo y los arquetipos nos recuerdan que, en lo más profundo de nuestra psique, llevamos ecos de los héroes y villanos de las historias antiguas. Nos desafía a enfrentar nuestras sombras y nos invita a buscar la totalidad de nuestro ser. Esta es la historia de un hombre que no temió enfrentarse a las profundidades más oscuras de la mente humana, ni al misticismo de lo desconocido. Un hombre que vio en los sueños y símbolos un lenguaje universal, capaz de conectar la ciencia con la espiritualidad. En este viaje exploraremos cómo Carl Jung no solo transformó nuestra comprensión de la mente, sino que también nos mostró cómo las narrativas más antiguas de la humanidad pueden iluminar nuestros propios caminos personales. Capítulo 1. El hijo de un pastor y el hambre de lo espiritual. Carl Gustav Jung nació en 1875 en Quessville, un pequeño pueblo a orillas del lago Constanza, en Suiza. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por un contraste profundo. Por un lado, la estructura rígida y solemne de un hogar protestante, encabezado por su padre, Paul Jung, un pastor que predicaba los dogmas de la fe cristiana. Por el otro, un entorno cargado de interrogantes espirituales, lleno de silencios incómodos y preguntas sin respuesta. Su madre, Emily, tenía una relación ambivalente con la religión. Mientras cumplía con las expectativas de esposa de un pastor, su interés en lo oculto y lo místico comenzaba a filtrarse en las conversaciones familiares. Esta dualidad, la religiosidad dogmática de su padre y las inclinaciones espirituales menos convencionales de su madre, sembró en el joven Carl una inquietud que lo acompañaría durante toda su vida. Para el pequeño Carl, el mundo visible no era suficiente. A menudo se perdía en largas caminatas por los bosques cercanos, explorando no solo el paisaje físico sino también el interno. Soñador y reservado, pasaba horas solo, inventando historias y enfrentando preguntas que otros niños de su edad ni siquiera consideraban. Un evento que marcaría profundamente su infancia fue un sueño recurrente que tuvo a los 3 años, una experiencia vívida en la que descendía a una cueva oscura y se encontraba con una figura imponente, mitad hombre, mitad piedra. Aunque no entendía su significado en ese momento,
Este sueño sembró en él la certeza de que había algo más allá de lo que los sentidos podían percibir. Fue su primera experiencia con el mundo simbólico, una dimensión que luego se convertiría en el eje de su obra. La biblioteca de su padre, llena de textos religiosos y filosóficos, se convirtió en un refugio. Entre esas páginas, Jung descubrió un lenguaje que hablaba tanto de lo divino como de lo humano. Sin embargo, no fue la doctrina cristiana lo que más lo intrigó, sino los relatos antiguos, mitos de dioses y héroes, historias de creación y destrucción que parecían hablarle directamente al alma. A pesar de su interés en la religión, Carl comenzó a notar una desconexión en su padre. Paul Jung, aunque devoto, parecía haber perdido el contacto con la fe viva que predicaba. Esto impresionó profundamente al joven Carl, que se preguntaba cómo era posible hablar de Dios sin sentir su presencia. Este cuestionamiento lo llevó a buscar respuestas fuera de los límites del cristianismo tradicional. Desde temprana edad, Carl sintió que había un velo invisible detrás de las apariencias, algo que podía ser intuido pero no explicado por completo. Los sueños, los mitos y los símbolos no eran solo fantasías para él, eran ventanas hacia un nivel más profundo de la realidad. Esta fascinación temprana por lo oculto y lo espiritual sería el fundamento de su trabajo posterior, que integraría estas dimensiones en un marco psicológico revolucionario. Después de una infancia marcada por preguntas profundas y una conexión casi instintiva con lo simbólico, Jung decidió que la medicina sería su camino. Aunque al principio no estaba seguro de hacia dónde lo llevaría esta elección, la psiquiatría pronto se convirtió en su obsesión. En el año 1900 comenzó a trabajar en el Burgholzli, un prestigioso hospital psiquiátrico en Zúrich, bajo la dirección de Eugen Bleuler, famoso por sus estudios sobre la esquizofrenia. Fue en este entorno donde Jung encontró el espacio para unir su inclinación científica con su fascinación por lo oculto. Aquí comenzó a desarrollar un interés especial en los fenómenos que muchos consideraban marginales, los sueños, las visiones y las experiencias simbólicas que acompañaban a las enfermedades mentales. En lugar de descartarlas como delirios, Jung las veía como expresiones de un mundo interno profundamente conectado con lo colectivo. Una de las primeras contribuciones significativas de Jung a la psicología fue su investigación sobre las asociaciones de palabras. Al estudiar cómo los pacientes reaccionaban a ciertas palabras, descubrió que estas respuestas podían revelar conflictos emocionales y pensamientos reprimidos. Este trabajo no solo le valió reconocimiento profesional, sino que también llamó la atención de Sigmund Freud, quien veía en Jung un joven innovador con un enfoque compatible con el psicoanálisis. En 1906, Jung envió a Freud una copia de su trabajo, Estudios diagnósticos asociativos, acompañado de una carta llena de admiración. Freud, impresionado por la agudeza del joven psiquiatra, respondió con entusiasmo. Así comenzó un intercambio de ideas que pronto se transformó en una relación profesional y personal intensa. Jung, con su carisma y originalidad, se convirtió en un aliado crucial para Freud, ayudándolo a promover el psicoanálisis más allá de los límites de Viena. La relación entre ambos comenzó con una intensidad casi fraternal. Se dice que durante su primer encuentro conversaron durante más de 13 horas seguidas. Un intercambio que marcó el inicio de una colaboración fascinante, pero inevitablemente tempestuosa. Pero incluso en esta etapa inicial, Jung ya mostraba señales de una mente independiente. Aunque respetaba el trabajo de Freud, sentía que las explicaciones puramente sexuales que proponía el psicoanálisis dejaban fuera un vasto territorio de la psique humana. Para Jung, los símbolos y los mitos que emergían de los sueños y las asociaciones de palabras no eran simples residuos de conflictos personales. Eran puertas hacia un nivel más profundo de significado. En esta etapa, Jung era una estrella en ascenso. Su colaboración con Freud le abrió puertas en el ámbito académico y lo posicionó como uno de los principales exponentes del psicoanálisis. Pero mientras su reputación crecía, también lo hacía su insatisfacción con las limitaciones del enfoque freudiano.
A pesar de su respeto mutuo, las grietas comenzaron a surgir a medida que sus ideas tomaban caminos diferentes. Para Freud, la psicología giraba en torno a la sexualidad reprimida y sus manifestaciones en el inconsciente. Jung, aunque reconocía la importancia de este enfoque, lo consideraba limitado. La psique humana, pensaba, no podía reducirse solo a conflictos sexuales. Había fuerzas más profundas y amplias en juego, símbolos universales, mitos ancestrales y lo que más tarde llamaría el inconsciente colectivo. Las diferencias no eran solo teóricas, sino también filosóficas. Freud, un hombre profundamente arraigado en el empirismo, veía cualquier intento de conectar la psicología con la espiritualidad como una amenaza para la credibilidad científica del psicoanálisis. Jung, por el contrario, creía que la mente humana estaba intrínsecamente ligada a lo trascendental y a un mundo simbólico que no podía explicarse únicamente desde una perspectiva materialista. La relación alcanzó su punto de quiebre en 1913, tras la publicación de Transformaciones y símbolos de la libido, una obra en la que Jung reinterpretó la libido, alejándose de su definición puramente sexual, para verla como una forma de energía psíquica más amplia. Para Freud, esto era una herejía intelectual. Para Jung, era un paso necesario hacia una comprensión más integral de la mente humana. Este desacuerdo fue más que una diferencia académica. Tocó las bases mismas de sus personalidades. Freud veía en Jung un desvío peligroso que amenazaba la legitimidad del psicoanálisis, mientras que Jung percibía en Freud una rigidez que lo alejaba de la verdad más profunda. La relación, que había comenzado con una admiración mutua, se desmoronó bajo el peso de sus visiones divergentes. La ruptura con Freud fue un momento de crisis para Jung, pero también el inicio de su verdadera independencia intelectual. Durante ese periodo de aislamiento emocional y profesional, Jung comenzó a explorar territorios inexplorados de la mente humana, sentando las bases de su teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos. Lejos de ser una simple disputa entre dos gigantes de la psicología, esta ruptura fue el comienzo de una fascinante bifurcación en la comprensión de la mente humana. Freud continuaría desarrollando un enfoque centrado en los conflictos individuales y el inconsciente personal, mientras que Jung se aventuraría hacia lo universal, hacia los mitos y símbolos que nos conectan como especie. Este fue el inicio de una nueva era en la psicología, una en la que Jung, ya liberado de las limitaciones del psicoanálisis tradicional, pudo seguir su búsqueda de lo místico y lo universal. Capítulo 2. Arquetipos y el inconsciente colectivo. A medida que Carl profundizaba en sus estudios tras su ruptura con Freud, sus reflexiones comenzaron a girar en torno a un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la mente. Jung se dio cuenta de que las experiencias personales no podían explicar por completo ciertos patrones recurrentes en los sueños, las visiones y las mitologías de sus pacientes. Había algo más profundo, un estrato común que compartían todas las mentes humanas. Así nació su concepto del inconsciente colectivo. Para Jung, la mente humana no solo contenía un inconsciente personal, formado por recuerdos y traumas individuales, sino también un nivel más profundo y universal, el inconsciente colectivo. Este inconsciente no era una acumulación de experiencias individuales, sino un depósito común de imágenes, símbolos y patrones que todos heredamos al nacer. Imagina un río subterráneo que corre por debajo de cada cultura, conectando a todas las personas a través de estructuras arquetípicas. Estos arquetipos, figuras simbólicas como el héroe, el sabio, la madre o la sombra, no son inventados por las culturas, sino descubiertos en el inconsciente colectivo, como un tesoro enterrado que la humanidad lleva consigo desde tiempos inmemoriales. Jung identificó los arquetipos como patrones o moldes universales que aparecen en mitos, religiones y sueños de todas las épocas y culturas. Estos arquetipos no son simples figuras literarias, sino que representan fuerzas psicológicas profundas que moldean nuestra experiencia de la vida.
El concepto del inconsciente colectivo marcó un giro radical en la psicología, porque implicaba que nuestras mentes no están completamente aisladas. Jung estaba afirmando que, en lo más profundo de nuestra psique, estamos conectados por una red de significados compartidos. Este enfoque integrador dio una nueva perspectiva a disciplinas como la mitología comparada, la antropología y la religión. De repente los mitos griegos, las leyendas africanas y las historias bíblicas dejaron de ser meros productos culturales aislados, para convertirse en expresiones de verdades universales que habitan en todos nosotros. Sus ideas sugerían que, aunque estemos separados por culturas, idiomas e historias, compartimos un núcleo común de significado que trasciende el tiempo y el espacio. El inconsciente colectivo no es solo una teoría para académicos. Sus implicaciones son profundamente personales. Jung nos enseñó que al comprender los arquetipos y los símbolos que habitan nuestra mente, podemos integrar aspectos de nosotros mismos que antes estaban fragmentados. Cuando soñamos con caer, luchar o encontrar un camino en un bosque oscuro, no solo estamos procesando experiencias individuales, estamos conectando con narrativas más grandes que han guiado a la humanidad desde sus orígenes. Con su teoría del inconsciente colectivo, Jung no solo abrió una nueva ventana hacia la mente, sino que también nos recordó que nuestras historias individuales están tejidas en un tapiz mucho mayor. Al explorar este nivel profundo de la psique, Jung iluminó un territorio donde ciencia, espiritualidad y humanidad convergen, dejando un legado que sigue resonando en la forma en que buscamos comprendernos a nosotros mismos. El hombre necesita raíces en lo universal, diría más tarde Jung. Este terreno compartido del inconsciente colectivo era, en su visión, la clave para superar el vacío espiritual de la modernidad. Un puente entre nuestras luchas individuales y las grandes historias de la humanidad. Los arquetipos son los ladrillos invisibles con los que se construyen las historias humanas. Estas estructuras no son figuras concretas ni ideas conscientes, sino patrones fundamentales que emergen en el inconsciente colectivo, moldeando nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Desde los mitos más antiguos hasta las películas de superhéroes contemporáneas, los arquetipos actúan como fuerzas constantes. Son formas eternas que adoptan infinidad de disfraces, pero que siempre evocan las mismas emociones y conflictos. Según Jung, cada uno de estos patrones contiene verdades esenciales sobre la experiencia humana. Verdades que resuenan más allá del tiempo, el lugar o la cultura. Entre los arquetipos más universales está el héroe. Esa figura que emprende un viaje lleno de desafíos, caídas y redención. El héroe simboliza el impulso humano por superar las adversidades y alcanzar un propósito más elevado. Desde Gilgamesh hasta Luke Skywalker, este arquetipo nos recuerda que el crecimiento personal siempre implica un enfrentamiento con lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, el arquetipo del héroe ha sido el núcleo de las historias que inspiran a la humanidad. En la mitología griega, Heracles se enfrenta a 12 trabajos imposibles, luchando contra monstruos y dioses para alcanzar la redención. En el hinduismo, el príncipe Rama, protagonista del Ramayana, emprende una búsqueda épica para rescatar a su esposa Sita, enfrentándose a pruebas que ponen a prueba su valor y virtudes. En la cultura moderna, este mismo arquetipo se manifiesta en figuras como Harry Potter, quien debe enfrentarse a las fuerzas oscuras de Voldemort mientras descubre su propia identidad. O Katniss Everdeen, quien desafía a un sistema opresor en los Juegos del Hambre. El héroe no solo es un guerrero, es un símbolo de resistencia, crecimiento y sacrificio. Para Jung, el héroe no es solo un personaje externo, también representa una parte de nosotros que lucha por la individuación y por encontrar nuestra propia identidad, en un mundo lleno de pruebas. En el lado opuesto del héroe encontramos a la sombra, un arquetipo que Jung describía como el otro lado de nuestra personalidad. La sombra es todo aquello que reprimimos o negamos de nosotros mismos, lo oscuro y lo indeseable, pero también lo que nos da fuerza y profundidad. El arquetipo de la sombra aparece en todas las tradiciones como una fuerza oscura que debemos enfrentar.
En las religiones abrahámicas, el demonio o Satanás personifica las tentaciones y aspectos más oscuros de la psique humana. En la mitología nórdica, Loki, el embaucador, encarna la astucia y el caos, representando la ambivalencia moral que habita en cada uno de nosotros. En la cultura contemporánea, encontramos sombras arquetípicas en personajes como Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, cuya caída al lado oscuro refleja la lucha interna entre el bien y el mal. La sombra no solo es el villano externo, también es un recordatorio de los aspectos reprimidos de nuestro propio ser, aquellos que debemos reconocer y enfrentar para lograr la integración. La sombra no es el villano, aunque muchas veces se le presenta como tal. Conocer tu propia oscuridad, decía Jung, es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Otro arquetipo esencial es la madre, que simboliza tanto el cuidado y la nutrición, como el misterio del origen. En las historias antiguas, la madre aparece como la tierra fértil, el refugio seguro o la fuerza que da vida. Pero también puede ser ambivalente, una madre devoradora, como la Medea de la mitología griega, que simboliza el lado peligroso de este arquetipo. El arquetipo de la madre representa no solo a nuestra madre biológica, sino a cualquier figura o experiencia que nos conecta con el sentido de pertenencia y creación. El arquetipo de la madre es omnipresente en las religiones y mitos. En el cristianismo, la Virgen María simboliza el amor y la pureza incondicionales, mientras que en las culturas mesoamericanas, la diosa Coatlicue es la madre tanto de los dioses como de los mortales, una figura que combina creación y destrucción. En la literatura y el cine, la madre arquetípica se presenta en múltiples formas, desde la dulce y protectora Molly Weasley en Harry Potter hasta la compleja figura de Cersei Lannister en Juego de Tronos, cuyo amor por sus hijos se mezcla con su ambición desmedida. La madre puede ser una fuente de vida y consuelo, pero también de control o amenaza, dependiendo de cómo se manifieste. Finalmente, el sabio es el arquetipo que guía al héroe en su viaje. Es el maestro, el oráculo, la figura que ofrece sabiduría y visión. Desde Merlín hasta Yoda, el sabio representa nuestra búsqueda de entendimiento y nuestra necesidad de un mentor que nos ayude a ver más allá de nuestras limitaciones inmediatas. Aunque el sabio aparece en forma de ancianos, de maestros o de figuras divinas en muchas historias, Jung veía en este arquetipo algo más profundo, un reflejo de nuestra capacidad interna para encontrar guía y verdad en medio del caos. El sabio ha sido una constante en las tradiciones espirituales. Buda, por ejemplo, no solo representa la iluminación personal, sino también la guía para quienes buscan trascender el sufrimiento. En la mitología griega, Quirón, el centauro, es el mentor de héroes como Aquiles y Asclepio, ofreciéndoles conocimiento y entrenamiento. En la cultura popular, encontramos sabios en figuras como Gandalf en El Señor de los Anillos, quien guía a los personajes hacia su destino mientras guarda un profundo entendimiento del bien y el mal. En otro extremo, el excéntrico pero brillante Dumbledore representa la sabiduría con un toque de humanidad y humor. El sabio no solo ilumina el camino, sino que también recuerda a los héroes que el conocimiento debe combinarse con experiencia y coraje. Estos arquetipos y muchos más no son conceptos abstractos, son espejos que nos reflejan nuestras luchas internas, nuestros anhelos y nuestras contradicciones. Jung entendía que los arquetipos eran herramientas poderosas, capaces de conectar nuestra experiencia individual con la narrativa universal. Al identificar y trabajar con ellos, podíamos no solo entendernos mejor, sino también encontrar un sentido más amplio en nuestras vidas. Estos arquetipos no solo habitan en los mitos y las historias, también están presentes en nuestros sueños, nuestras relaciones y nuestras luchas internas. Jung creía que al reconocerlos en la narrativa universal, podíamos empezar a identificar cómo actúan en nuestras vidas personales. Cuando soñamos con vencer a un monstruo, estamos tocando al héroe en nuestro interior. Cuando nos encontramos con una figura autoritaria que nos guía o nos desafía, estamos enfrentándonos al sabio o a la sombra.
Los arquetipos no son solo elementos narrativos, son los lentes a través de los cuales vemos y vivimos el mundo. Capítulo 3. La sombra y el viaje hacia la totalidad. La sombra no es un concepto metafórico ni un simple sinónimo de maldad. Es una parte esencial y profundamente humana de la psique. Una acumulación de aspectos que rechazamos, que negamos o que tememos de nosotros mismos. La sombra está compuesta por todo lo que nos han enseñado a reprimir. Emociones inaceptables, impulsos que consideramos vergonzosos y verdades que no queremos enfrentar. La sombra, escribió Jung, es aquello que una persona no desea ser. No obstante, no enfrentarnos a ella no la hace desaparecer. Por el contrario, le permite operar en secreto, moldeando nuestras acciones y decisiones desde el inconsciente. Reprimir la sombra es como cerrar una habitación en nuestra propia casa, creyendo que lo que hay detrás de la puerta no nos afectará. Pero la sombra tiene su manera de hacerse notar. Puede manifestarse como inseguridad, como rabia descontrolada o incluso con proyecciones sobre otros. Vemos en los demás los defectos y conflictos que no queremos aceptar en nosotros mismos. En términos más amplios, la represión de la sombra también tiene implicaciones sociales. Jung observó que, en contextos históricos, la incapacidad de las personas para integrar su lado oscuro podía conducir a fenómenos colectivos de histeria, persecución y violencia, como se vio durante las guerras y regímenes totalitarios del siglo XX. Lejos de ser un enemigo a vencer, Jung veía en la sombra una fuente de energía y potencial. Enfrentarla e integrarla no solo permite un entendimiento más completo de quiénes somos, sino que también desbloquea cualidades reprimidas que podrían enriquecernos. La sombra puede contener tanto lo peor como lo mejor de nosotros, talentos olvidados, pasiones abandonadas y verdades necesarias para nuestro crecimiento. Por ejemplo, una persona que niega su capacidad de agresión podría descubrir al aceptar su sombra, que puede canalizar esa energía en forma de valentía o asertividad. En términos simbólicos, enfrentarse a la sombra es el primer paso en el viaje del héroe hacia la totalidad. Una confrontación inevitable para alcanzar la verdadera individuación. Jung enfatizaba que enfrentarse a la sombra no es fácil ni cómodo. Implica aceptar que no somos tan perfectos como nos gustaría creer. Este proceso, que él llamó hacer consciente la sombra, requiere valentía, introspección y, a menudo, el apoyo de un guía o terapeuta que nos ayude a navegar por lo desconocido. No hay luz sin sombra, decía Jung, y no hay totalidad sin imperfección. Al reconocer la sombra como parte de nosotros, dejamos de verla como un enemigo y comenzamos a comprender que nuestra humanidad reside tanto en nuestras luces como en nuestras oscuridades. Una de las herramientas más poderosas que Jung utilizaba para explorar la sombra de sus pacientes eran los sueños. Para él, los sueños eran un lenguaje simbólico que revelaba los conflictos internos y los aspectos reprimidos de la psique. En una ocasión, un paciente le relató un sueño en el que era perseguido por un lobo negro en un bosque oscuro. El paciente describía la persecución con miedo, convencido de que el lobo representaba una amenaza externa. Jung, tras escuchar atentamente, le explicó que el lobo no era un enemigo, sino una parte de él mismo que estaba buscando ser reconocida. El animal simbolizaba su rabia reprimida, una emoción que el paciente, criado en un entorno de estricta cortesía y obediencia, nunca había permitido expresarse. Al trabajar con Jung, este hombre comenzó a explorar de dónde venía su ira, y cómo podía canalizarla de manera constructiva. Descubrió que al enfrentar el lobo, no solo dejaba de temerlo, sino que también recuperaba una fuerza interna que antes había negado. Jung también relataba historias de cómo las personas comunes lidian con su sombra en el día a día. Una de sus pacientes, una mujer de clase alta que aparentaba perfección social, confesó durante sus sesiones que sentía un desprecio profundo por las mujeres vulgares que veía en su entorno. Al analizar sus sentimientos, Jung le mostró que estas mujeres representaban aspectos de ella misma que había reprimido: su espontaneidad,
y su capacidad de actuar sin preocuparse por el juicio social. A medida que la paciente reconocía esta parte de su sombra, dejó de despreciar a las demás y comenzó a permitirse pequeños actos de libertad, como bailar en privado o expresarse más abiertamente con sus amigos cercanos. Este cambio no solo mejoró su relación consigo misma, sino también con los demás. Jung no solo ayudaba a sus pacientes a enfrentar su sombra, él mismo tuvo que pasar por este proceso. Uno de los episodios más significativos de su vida fue el periodo que siguió a su ruptura con Freud. Un momento de crisis personal y aislamiento. Durante esta etapa, Jung comenzó a experimentar una serie de visiones y sueños perturbadores que lo llevaron a confrontar sus propios demonios internos. En su libro Rojo, un diario visual y escrito que documenta este proceso, Jung describe cómo se sumergió en su inconsciente y enfrentó figuras simbólicas que encarnaban aspectos reprimidos de su psique. Una de estas figuras era un anciano sabio llamado Filemón, que se convirtió en una especie de guía interno. Jung explicaba que al interactuar con Filemón, comprendió cómo distinguir entre su ego y las fuerzas más profundas de su mente. Jung solía decir que enfrentar la sombra era un acto de valentía, pero también de humildad. En sus escritos reflexionaba sobre la tendencia humana a proyectar la oscuridad en los demás, advirtiendo que el verdadero peligro no está en las sombras externas, sino en las internas. En sus propias palabras, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Para Jung, el proceso de integrar la sombra no tenía un final definitivo. Era un trabajo continuo, un baile entre lo consciente y lo inconsciente que nos permitía crecer y evolucionar. Capítulo 4. Alquimia y transformación psicológica. La alquimia, a menudo mal interpretada como una búsqueda arcaica para transformar metales comunes en oro, era mucho más que eso. Para Carl, los antiguos alquimistas no solo trabajaban en sus laboratorios, también exploraban un proceso simbólico de transformación interior. Los textos alquímicos, con sus símbolos crípticos y etapas misteriosas, describían lo que Jung identificó como el viaje de la psique humana hacia la individuación. El plomo representaba los aspectos más densos y oscuros de nuestra psique, los miedos, los traumas y las limitaciones. El oro, por otro lado, simbolizaba el estado ideal de integración y plenitud, donde todas las partes de nuestro ser, tanto conscientes como inconscientes, se armonizan. Este viaje del plomo al oro no era lineal ni fácil, pero Jung veía en él una metáfora perfecta para el proceso psicológico de enfrentar nuestras sombras y alcanzar la totalidad. Durante la década de 1920, Jung comenzó a sumergirse en el estudio de antiguos textos alquímicos. Fue un encuentro casual con el libro Aurora Consurgens lo que despertó su fascinación por esta tradición. Aunque al principio los símbolos y conceptos le parecían caóticos, pronto se dio cuenta de que describían un proceso psíquico universal. En este punto, si te interesa ahondar en el simbolismo de la alquimia, te recomiendo escuchar nuestro episodio sobre Hermes Trismegisto, el mítico sabio que, según la tradición, escribió las claves de la alquimia espiritual en la tabla esmeralda. Este texto, lleno de frases crípticas como «lo que está arriba es como lo que está abajo», es una de las raíces de la idea de que los procesos externos reflejan lo que ocurre dentro de nosotros. La alquimia, como metáfora de la individuación, es un proceso que nos lleva a enfrentar lo que no queremos ver, lo que hemos dejado en la sombra. Al igual que el alquimista que comienza con el nigredo, la etapa de oscuridad y descomposición, nosotros también pasamos por momentos de crisis donde las estructuras que sostenían nuestra identidad comienzan a derrumbarse. Jung entendía esta etapa como el inicio de un viaje hacia lo desconocido, un descenso al inconsciente que puede ser aterrador, pero necesario. De esa oscuridad emerge el albedo, una etapa de claridad donde comenzamos a vislumbrar lo que hay más allá de la sombra. Es aquí donde la alquimia espiritual y la psicología convergen. Ambos procesos nos invitan a destilar nuestras experiencias, a separar lo esencial de lo superficial. Finalmente llegamos al arrubedo,
el momento culminante, donde los opuestos se integran. No se trata de alcanzar la perfección, sino de aceptar que nuestras luces y sombras son parte de un todo mayor. Jung descubrió que muchos de sus pacientes experimentaban sueños y fantasías que contenían símbolos similares a los de los textos alquímicos. Imágenes de fuego, calderos, dragones y metales aparecían una y otra vez, sugiriendo que los procesos alquímicos no eran meras fantasías de la antigüedad, sino expresiones del inconsciente colectivo. Un ejemplo notable fue el caso de una mujer que soñaba repetidamente con un horno en el que algo se derretía y luego se solidificaba en una forma nueva. Jung interpretó estos sueños como una señal de que ella estaba pasando por un proceso de transformación interna, en el que enfrentaba su sombra y comenzaba a integrar aspectos reprimidos de su personalidad. A través de estos estudios, Jung llegó a la conclusión de que los símbolos alquímicos eran herramientas de sanación, capaces de guiar a las personas en su viaje hacia la individuación. Al trabajar con estos símbolos, los pacientes no solo entendían mejor su psique, sino que también encontraban un sentido más profundo en su sufrimiento y crecimiento. Jung veía este proceso como un viaje mítico, muy similar a las historias de héroes que descienden al inframundo para enfrentarse a un dragón o recuperar un tesoro perdido. En la psicología, ese dragón son nuestras propias contradicciones, nuestros miedos y deseos reprimidos. Enfrentarlos y reconciliarnos con ellos nos permite regresar al mundo transformados, con un sentido más profundo de quiénes somos. Al integrar nuestras sombras, dejamos de proyectarlas en los demás. Esto no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino también con quienes nos rodean. En palabras de Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es un recordatorio de que el trabajo interno no es un acto egoísta, sino un regalo para el mundo, porque al reconciliarnos con nuestra humanidad, podemos comprender mejor la de los demás. Capítulo 5. La sincronicidad. Cuando el universo habla. La vida está llena de coincidencias que parecen carecer de sentido. Encontrarte con alguien inesperado en un lugar improbable, soñar con un símbolo justo antes de enfrentarte a una situación que lo evoca. O incluso esos momentos en los que el universo parece conspirar para enviarte un mensaje. Para Carl, estas no eran simples casualidades. Lo llamó sincronicidad, y para él, era mucho más que un juego del azar, era una señal de que todo en el universo está profundamente conectado. La teoría de la sincronicidad de Jung nació de su insaciable curiosidad por los misterios que unen la psique y el mundo externo. Según esta idea, la sincronicidad ocurre cuando dos eventos están vinculados no por causa y efecto, sino por significado. Es decir, aunque no haya una relación lógica entre ellos, comparten un mensaje o un simbolismo que resuena profundamente en quien los experimenta. Para Jung, estas experiencias no podían explicarse únicamente desde la causalidad. La sincronicidad, en cambio, se basa en la idea de que hay un orden subyacente en el universo, un tejido invisible que conecta nuestra psique con el mundo externo. Este concepto estaba profundamente influido por su estudio de tradiciones místicas y filosóficas, así como por su amistad con el físico Wolfgang Pauli, quien buscaba una conexión entre la psicología y los principios de la física cuántica. La sincronicidad nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a preguntarnos si las coincidencias que vivimos no son en realidad reflejos de nuestras propias necesidades internas. ¿Cuántas veces has sentido que un libro cayó en tus manos en el momento justo? O que una conversación aparentemente casual te ofreció la respuesta que estabas buscando. Jung veía en estas experiencias una especie de diálogo entre nuestra mente y el universo, como si el cosmos respondiera a nuestras preguntas más íntimas, pero de formas tan sutiles, que jamás podamos afirmar que fue una respuesta intencionada. Pero la sincronicidad no es solo una teoría poética. Tiene implicaciones profundas para la psicología y la espiritualidad. Nos invita a abandonar la idea de que estamos aislados en un mundo mecánico y a considerar que somos parte de un todo mayor,
donde nuestros pensamientos y emociones resuenan con el entorno. Este concepto puede ser especialmente transformador en momentos de crisis, cuando sentir que el universo nos habla puede dar un sentido de propósito y conexión. Jung decía que la sincronicidad no puede ser probada ni forzada, solo vivida. Es un fenómeno que aparece cuando estamos abiertos a percibirlo, cuando permitimos que lo simbólico entre en nuestra realidad cotidiana. La sincronicidad no es algo que se pueda medir o predecir, pero cuando ocurre deja una marca profunda en quienes la experimentan. Jung, a lo largo de su vida y su trabajo, recopiló historias de estas coincidencias significativas, relatos que desafiaban la lógica y abrían la puerta a un universo lleno de conexiones inesperadas. Una de las historias más famosas es la del escarabajo dorado, un caso que Jung consideraba un ejemplo perfecto de sincronicidad. Durante una sesión, una paciente que estaba muy encerrada en su visión racional de la vida relató un sueño en el que un escarabajo dorado aparecía como símbolo. Mientras ella hablaba, se escuchó un leve golpe en la ventana. Jung se levantó, la abrió y descubrió un escarabajo verde brillante intentando entrar al consultorio, algo completamente inusual en esa región. Jung le mostró el insecto a su paciente, diciendo: «Aquí está su escarabajo». Ese pequeño evento rompió la resistencia de la mujer y permitió un avance en su terapia. Otra historia impactante que Jung relató tiene que ver con un hombre que soñó con un incendio devastador. En el sueño, el fuego consumía un bosque cercano a su casa. A la mañana siguiente despertó con una sensación extraña, como si algo estuviera por ocurrir. Más tarde, recibió noticias de que un incendio real había comenzado en ese mismo bosque, un evento que, de algún modo, su inconsciente había anticipado a través de símbolos y emociones en el sueño. Para Jung, esta experiencia no era tanto una premonición, sino un reflejo de cómo el inconsciente puede estar en sintonía con los movimientos invisibles del mundo. Las historias de sus pacientes estaban llenas de estos momentos desconcertantes. Una mujer en proceso de terapia contó que, justo cuando había decidido enfrentar un conflicto familiar que llevaba años evitando, recibió un correo de un pariente con quien no había hablado en décadas. En la carta, esa persona abordaba precisamente el tema que ella había estado reflexionando en sus sesiones. Jung vio en esto una expresión de cómo nuestras decisiones internas pueden resonar en el mundo externo, como si el acto de tomar conciencia activara una respuesta en el entorno. Jung mismo experimentó sincronicidades que lo dejaron sin palabras. En una ocasión, mientras reflexionaba sobre el mito de los peces en el simbolismo cristiano, se encontró con una serie de eventos que parecían alinearse con este tema. Al pasar por un mercado, notó que los peces frescos ocupaban un lugar prominente en los escaparates. Más tarde, al visitar a un paciente, éste le mostró un cuadro que acababa de pintar, cuyo protagonista era un pez gigante. Ese mismo día recibió una carta de un amigo que mencionaba de manera incidental la historia de un pez mítico en una leyenda asiática. Jung consideró que este encadenamiento de eventos no era casualidad, sino un ejemplo de cómo el inconsciente colectivo puede manifestarse a través de símbolos recurrentes. La sincronicidad no es solo un concepto reservado para los casos extraordinarios que Jung relataba. También se manifiesta de formas más sutiles en la vida cotidiana y tiene el potencial de ayudarnos a entender nuestro propósito. Estos momentos no siempre llegan con el dramatismo de un sueño premonitorio o un insecto golpeando la ventana en el momento justo. Pero cuando prestamos atención, nos damos cuenta de que están ahí, tejiendo hilos de significado en nuestra rutina. Imagina que estás atravesando un periodo de dudas, buscando claridad sobre una decisión importante. De repente, un amigo con quien no hablas hace tiempo te envía un mensaje que toca, casi como por casualidad, el tema que llevas semanas reflexionando. O abres un libro al azar y encuentras una frase que parece escrita especialmente para ti. Estos eventos, aunque parezcan insignificantes, tienen un impacto emocional que nos impulsa a detenernos y reflexionar.
Cuando estos eventos ocurren, nos sacuden de nuestra visión puramente lógica de la realidad, y nos invitan a confiar en las conexiones invisibles que guían nuestras vidas. Nos hacen sentir que hay un orden más profundo, un patrón que, aunque no siempre comprendemos, está presente y que a veces nos lleva a lugares inesperados pero necesarios. En la vida diaria, la sincronicidad puede ser una brújula. Si estamos atentos, puede ayudarnos a identificar lo que realmente importa y a tomar decisiones alineadas con nuestra esencia. No se trata de buscar señales en todo, sino de estar abiertos a esos momentos que parecen cargados de un significado especial. Por ejemplo, cuando sentimos que un encuentro fortuito nos trae una lección importante o que un cambio inesperado nos empuja en una dirección que habíamos estado evitando. También nos invita a confiar en nuestra intuición, esa voz interior que muchas veces ignoramos. Si algo dentro de nosotros resuena con una coincidencia significativa, Jung sugería que no la descartáramos como azar, sino que intentáramos comprender qué nos está diciendo sobre nuestra vida. A menudo, estas experiencias reflejan conflictos internos o deseos no expresados que necesitan ser atendidos. La sincronicidad puede darnos un sentido de propósito porque nos recuerda que nuestras acciones y pensamientos tienen eco en el mundo. Cuando experimentamos estas conexiones, sentimos que somos parte de algo más amplio, que nuestras vidas no están desconectadas, sino entrelazadas con un tejido de significado compartido. Este reconocimiento puede ser profundamente sanador, especialmente en momentos de incertidumbre, cuando necesitamos un recordatorio de que, incluso en el caos, hay un sentido que espera ser descubierto. Es, como decía Jung, un destello de eternidad en la vida cotidiana, un recordatorio de que, aunque no siempre podamos ver el panorama completo, estamos en el lugar correcto para dar el siguiente paso. Capítulo 6. Jung y las religiones del mundo. Carl veía en las religiones algo mucho más profundo que un conjunto de dogmas o reglas morales. Para él, las tradiciones religiosas de todo el mundo eran tesoros invaluables de símbolos y mitos que reflejaban las profundidades del alma humana. Estaba convencido de que, en su esencia, las religiones compartían un lenguaje común, el de los arquetipos universales que habitan en el inconsciente colectivo. Su fascinación por el simbolismo lo llevó a estudiar las grandes tradiciones espirituales del mundo, encontrando en cada una de ellas claves para comprender la psique humana. En el hinduismo, por ejemplo, Jung se sintió profundamente atraído por los textos sagrados como los Upanishads y el Bhagavad Gita. Veía en estas escrituras una descripción detallada del viaje interno de la conciencia. La figura de Krishna, como guía del héroe Arjuna, era para Jung una manifestación del arquetipo del sabio, mientras que los ciclos de creación y destrucción reflejaban el eterno flujo de transformación en la psique. En el budismo, especialmente en su forma tibetana, Jung encontró una fuente rica en imágenes y símbolos que resonaban con su propio trabajo. El mandala, una representación gráfica del cosmos, le llamó especialmente la atención. Para los budistas, el mandala es una herramienta para la meditación, pero para Jung era también un símbolo universal de la totalidad. Un mapa que guiaba al individuo hacia el centro de su ser. Él mismo dibujaba mandalas en momentos de crisis personal, usándolos como una forma de explorar y organizar su mundo interno. El cristianismo, la tradición en la que Jung creció, también tuvo un lugar central en su trabajo. Aunque rechazaba la rigidez dogmática que a menudo asociaba con su crianza protestante, veía en el simbolismo cristiano una riqueza de arquetipos. Cristo, para Jung, no era solo una figura histórica o teológica, sino una encarnación del arquetipo del self, el ideal de la individuación. La cruz representaba la unión de los opuestos, lo humano y lo divino, el sufrimiento y la redención, un tema central en su psicología. Jung también exploró otras tradiciones menos conocidas en Occidente, como las religiones africanas y las prácticas chamánicas. Encontró en estas culturas símbolos arquetípicos que aparecían también en los sueños y fantasías de sus pacientes europeos.
Esta universalidad lo llevó a concluir que las religiones, a pesar de sus diferencias superficiales, compartían un núcleo común. Un intento de conectar al ser humano con lo trascendental, de dar sentido a las fuerzas invisibles que nos guían y nos transforman. Más allá de la teoría, Jung entendía que el simbolismo religioso tenía un poder práctico. Los mitos y ritos, decía, no solo eran historias antiguas, sino herramientas psicológicas que ayudaban a las personas a lidiar con los grandes misterios de la vida: el nacimiento, la muerte, el sufrimiento y el propósito. En un mundo moderno que había perdido en gran medida su conexión con estos símbolos, Jung veía un vacío espiritual que debía ser llenado. Las religiones del mundo, con sus ricos paisajes de símbolos, ofrecían a Jung una ventana a las profundidades del alma humana. Para él, no había una tradición superior a las demás, todas eran reflejos de una misma verdad universal, interpretada a través del prisma de diferentes culturas y épocas. Jung no solo se limitó a estudiar las religiones del mundo y sus símbolos, sino que también encontró en ellas paralelismos sorprendentes con sus propias teorías psicológicas. Para él, las enseñanzas espirituales antiguas no eran ideas arcaicas ni supersticiones desechables, sino verdades profundas sobre la experiencia humana que habían sido transmitidas a través de mitos, rituales y textos sagrados. Uno de los paralelismos más claros era el concepto de individuación. El proceso central en la psicología de Jung y los caminos espirituales que las tradiciones antiguas describen como una búsqueda de iluminación o plenitud. En el hinduismo, la idea de que el Atman, el yo individual, debe conectarse con el Brahman, la conciencia universal, era para Jung una representación simbólica del viaje hacia el núcleo más profundo de nuestra psique. De manera similar, el camino budista hacia el nirvana, con sus etapas de renuncia y autoexploración, reflejaba el proceso de deshacerse de las ilusiones del ego para alcanzar una conciencia más amplia. Jung también veía un fuerte paralelismo en el simbolismo alquímico y las prácticas espirituales de Oriente y Occidente. La transformación del plomo en oro en la alquimia resonaba con los relatos de muerte y renacimiento en las tradiciones religiosas, como la crucifixión y resurrección de Cristo en el cristianismo, o la transformación de Siddhartha Gautama en el Buda. Estas historias, decía Jung, son reflejos de un arquetipo universal de cambio y redención que habita en la psique colectiva de la humanidad. Incluso en la Cábala, una tradición mística judía, Jung encontró ecos de sus ideas. El árbol de la vida, con sus diferentes esferas que representan aspectos de la divinidad y la humanidad, podía interpretarse como un modelo del desarrollo psicológico. Cada esfera simbolizaba un aspecto de la psique que debía integrarse para alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo y del universo. En las tradiciones chamánicas, Jung identificó otro paralelismo crucial: la idea de descender al inframundo o al reino de los espíritus para confrontar fuerzas oscuras y regresar transformado. Este viaje, común en muchas culturas indígenas, era sorprendentemente similar al enfrentamiento con la sombra que Jung describía en su psicología. Tanto el chamán como el individuo en proceso de individuación deben atravesar un periodo de caos y crisis para alcanzar una integración más plena. Lo fascinante para Jung era cómo estas enseñanzas espirituales, a pesar de surgir en culturas y épocas completamente distintas, apuntaban a las mismas verdades psicológicas. Los mitos de héroes que descienden al inframundo, las historias de redención a través del sufrimiento y los símbolos de unión de opuestos, como el yin y el yang del taoísmo, eran para él expresiones culturales de los mismos arquetipos universales. En sus propias palabras, las religiones no inventan los símbolos, los descubren. Lo que las tradiciones espirituales han descrito durante milenios no es otra cosa que el mapa del alma humana, un conocimiento que también encontramos dentro de nosotros mismos si sabemos dónde buscar. Jung veía en este paralelismo una oportunidad. En lugar de ver las religiones como sistemas opuestos o excluyentes, podemos entenderlas como diferentes caminos hacia una misma meta: la conexión entre lo humano y lo divino, entre lo consciente y lo inconsciente.
Pero ¿era Jung un místico, un psicólogo o ambas cosas? A lo largo de su vida, Carl desafió las categorías tradicionales que separaban la ciencia de la espiritualidad. Por un lado, Jung fue un psicólogo profundamente comprometido con la investigación científica. Estudió medicina, trabajó en hospitales psiquiátricos y desarrolló teorías basadas en observaciones clínicas rigurosas. Sus conceptos, como el inconsciente colectivo y los arquetipos, surgieron de su trabajo con pacientes y su capacidad para encontrar patrones universales en sus relatos. En este sentido, Jung siempre mantuvo un enfoque metodológico, buscando explicar los fenómenos psicológicos a través de una lente científica. Por otro lado, su interés por los símbolos, los mitos y las religiones lo colocaba en un terreno que muchos asociarían con el misticismo. Jung no temía explorar las profundidades de lo desconocido, el significado de los sueños, las experiencias espirituales y los misterios del alma. Su fascinación por tradiciones como la alquimia, el hinduismo o el gnosticismo reflejaba una búsqueda incesante de lo trascendental, un intento de comprender la conexión entre el individuo y el universo. Jung mismo parecía consciente de esta dualidad. En sus escritos solía defender su enfoque como una exploración psicológica, no teológica. Decía que no le interesaba probar la existencia de Dios, sino comprender cómo la idea de lo divino afectaba a la psique humana. Sin embargo, también admitía que su trabajo tocaba el terreno de lo sagrado. «Soy incapaz de decir si Dios existe o no», escribía, «pero las imágenes de Dios son reales, y eso es suficiente para mí». Su obra se mueve constantemente entre estas dos dimensiones. Cuando hablaba de la individuación, describía un proceso psicológico de integración, pero también lo comparaba con un viaje espiritual hacia la totalidad. Cuando estudiaba los sueños, buscaba patrones arquetípicos, pero reconocía que estos símbolos tenían un poder casi místico para transformar a quienes los comprendían. Para Jung, la dicotomía entre lo místico y lo científico era, en última instancia, una ilusión. Veía la psique humana como un puente entre ambos mundos. Lo que para algunos era un dogma religioso, para él era una representación simbólica de procesos psicológicos. Lo que otros descartaban como superstición, Jung lo abordaba con la curiosidad de un explorador que busca descifrar un mapa desconocido. Tal vez la mejor manera de entender a Jung no sea tratar de encasillarlo. Era un psicólogo con el alma de un místico, un científico que no temía aventurarse en los territorios del espíritu. Al unir estas dos facetas, Jung creó una visión del ser humano que trasciende las categorías habituales, mostrándonos que lo psicológico y lo espiritual son, en esencia, dos caras de la misma moneda. Epílogo. El viaje de todos nosotros. Carl Gustav Jung no nos dejó respuestas definitivas ni fórmulas mágicas. Lo que nos ofreció fue algo mucho más valioso, un mapa que no pretende guiarnos hacia un destino concreto, sino mostrarnos los caminos que existen dentro de nosotros mismos. Nos enseñó que la clave para comprendernos no está en rechazar nuestras sombras ni en huir de nuestras contradicciones, sino en abrazarlas como parte esencial de lo que somos. Jung nos recordó que cada sueño, cada símbolo, cada coincidencia significativa que encontramos en el camino, es una invitación a mirar más allá de lo superficial. La individuación, esa búsqueda de nuestra totalidad, no es un privilegio reservado para unos pocos. Es el viaje de todos nosotros. Es la odisea que emprendemos cada vez que nos atrevemos a cuestionar quiénes somos y qué significa estar vivos. ¿Qué podemos aprender de Jung para nuestras propias vidas? Quizá que hay que escuchar más atentamente. A nuestros sueños, que muchas veces susurran lo que nuestra conciencia teme escuchar. A las señales que el mundo nos envía. A esas sincronicidades que parecen accidentales pero que podrían ser reflejos de algo mucho más profundo. Y sobre todo a nuestra propia psique, a ese vasto paisaje interno que guarda las claves para entendernos y transformarnos. Llegar hasta aquí, al final de este episodio, ya dice mucho sobre ti.
significa que tienes la curiosidad, la valentía y la profundidad para explorar estos temas que no solo desafían la lógica, sino también despiertan el alma. En un mundo que a menudo nos empuja a la distracción, detenerte a escuchar, reflexionar y mirar hacia adentro te convierte en alguien especial. Alguien que está dispuesto a emprender su propio viaje hacia lo desconocido. Si este episodio resonó contigo, si encontraste en Jung una chispa que ilumina algo en tu propio camino, te invito a que sigamos explorando juntos. Hay tantas vidas y pensamientos fascinantes esperando ser descubiertos, tantas historias que, como la de Jung, pueden ayudarnos a entendernos un poco más. Puedes suscribirte al canal para acompañarnos en esta travesía, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo un espacio de aprendizaje, sino una comunidad de buscadores, de personas que, como tú, quieren ir más allá de lo evidente. Gracias por estar aquí, por escucharnos hasta el final, por ser parte de este viaje. Como decía Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Así que sigamos mirando, explorando, despertando. Porque este viaje apenas comienza.